Dice el sentido que ofrece el texto. ¿Qué nos dice eso? Nos lo dice Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Dice por ahí que no tiene. Sí, perdón. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. El texto bíblico posee una gran reserva de sentido y de significados que se explora siempre en la interpretación, pero nunca se agota. No obstante la distancia entre el autor y el intérprete, este último debe hacer el esfuerzo por apropiarse y hacer suyo el sentido expresado en el texto. El mensaje de un texto se realiza cuando el lector acoge el sentido, lo actualiza y se lo apropia. Así el lector descubre nuevos significados del texto y hasta logra crear algunos. El lenguaje religioso de la Biblia es un lenguaje simbólico. Tiene una capacidad inagotable para producir significados. Siempre da qué pensar, es translúcido y deja entrever lo trascendente. Despierta así en el lector un anhelo de búsqueda infinita. La tarea es aprender a descifrar esos signos y en ellos ir comprendiendo la realidad humana y la revelación. Abrirse el sentido del texto. Bueno, entonces volviendo al ejemplo, ¿cuál sería el sentido de lo que ahí veíamos, el papá en cuanto a sus hijos? Estuvieran protegidos. Exacto, el sentido es ese, ¿verdad? Entonces, si captamos ese sentido y vamos a la orden, ¿cuándo tiene sentido esa orden? Cuando pueden estar en peligro. Sí, es donde está el peligro, si está afuera o está dentro, ¿verdad? Se dan las situaciones de accidentes o fortuitos, ¿no? Y a lo mejor por ahí está ahí el transformador de la luz y se hacen cortos en las casas y en el edificio se hace un corto y empieza un incendio. Están dentro de la casa y eso no quiere decir que te tienes que quedar, o sea, tienes que estar a salvo, vámonos fuera y corramos, ¿no? Bueno, empujemos, corremos y gritemos. Cuando nos dicen no corras, no grites, no empujes, es lo contrario, ¿no? Entonces salen y ponerse a salvo, cuidarse, protegerse y a lo mejor no nada más se lo encarga el hermano mayor, pero quizás los más chiquitos se ven, oyen, escuchan y van y corren con el mayor y dicen, oye, pasó esto, vámonos, ¿no? Entonces ya no nada más es el mayor el que está a cargo de, sino que todos trabajan para estar juntos y salir y ponerse a salvo. Sí, sí, o sea, lo que estamos es eso, comprender la intención, lo profundo, eso es lo real. Jesús llama mucho la atención de estas cosas siempre, porque, por ejemplo, en la ley del sábado, es cierto que existía la ley del sábado, dice, no trabajarás el sábado. Y que a Jesús le critican muchas veces porque él está curando en sábado. O sea, Jesús va contra la palabra, va contra la ley, porque si él dice que no está contra la ley, pero su actitud pareciera que sí, ¿no? Pero eso es desde una visión que ves que no está viendo la voluntad. ¿Cuál era el sentido de ese mandato? Si vamos al Antiguo Testamento, ahí la razón es porque cuando Israel estaba en Egipto eran esclavos. No les daban descanso ni los domingos. Ya, todos los días trabajaban. Entonces, cuando salen de Egipto, uno de los signos de que son hombres libres es que tengan un día de descanso. La ley era, no trabajarás ni tú, ni tu mula, ni tu buey, ni tus hijos, ni nadie, ¿no? Ni tu esclavo, ni tu sierva. Porque recuerda que fuiste esclavo. O sea no vuelvas, no, ni seas como fueron ellos, ni te quites eso, ¿no? O sea, era celebrar la libertad. Pero como ellos la transforman es al hecho no puedes hacer nada y si lo haces, pues eres condenable, eres señalado. Y si te estás muriendo de una enfermedad, pues ni modo, pues no hay doctor que te vea porque hoy no se atiende nada. Entonces, lejos de que si la ley nació para celebrar la libertad y la dignidad de las personas, de repente se vuelve un ejercicio que por el contrario despoja de dignidad a las personas. Por eso es que Jesús llamaba la atención y decía, ¿qué es lo que está permitido? ¿Darle la vida, salvarlo o dejarlo así como está en su padecimiento? No entiendan el sentido de la ley. Jesús hace memoria del pasado, pero recurriendo a lo que era lo correcto. Cuando
cuando le dicen, la ley dice que podemos apedreamos a las adúlteras. Esa frase tan sonada que creo que poco la hemos revisado, dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Se queda eso. O sea, Jesús no les está, bueno, ¿por qué tiene el peso? Porque les dicen, quieren cumplir la ley, pero cúmplanla bien. Los únicos que podían ejercer esa condena era quien estuvo. Y el que quisiera decir, yo soy digno para ejercerlo, tenía que ser valorado por los demás. Que yo dijera, pues yo no tengo pecados. Luego los demás iban a decir de mí, ay, mira, te conocemos. Por eso es que como que nadie se animó, dice, a ver, ¿quién va a pasar y decir yo? Pues empiezan a ir. Nadie quiere pasar. O sea, Jesús no es que bueno, sí, no está justo de una forma. Él dice, quieren cumplir la ley, pero la ley tiene un sentido de vida también. Aunque hay una condena, pero también hay un principio que dignifica. Dice, órale, quien quiera, pero pásela bien. Por el gusto de tirar pedradas habían saltado esa parte. Y Jesús, no, cúmplanla bien. Nadie se atrevió. Entonces, entrar en ese sentido es reconocer. Y es lo principal. Yo creo que cuando buscamos en la Biblia, como vuelvo a ese ejercicio de los protestantes de razones para pelear, decir, tú estás mal porque aquí en la Biblia dice, y también algunos católicos, ¿verdad? En ese momento estamos perdiendo el sentido auténtico. Digamos que ya no pongamos el incendio. El hijo mayor en la casa, de repente uno de los chamacos dice, es que estoy enfermo, me está dando vómito. Y él dice, pues te voy a llevar al doctor. Dice, bueno, cualquiera diría, no, pero es que tu papá dijo que no lo sacaras de la casa. Que no. Sí, pero pues es que no está enfermo, ¿no? A lo mejor unos dirán, se podía esperar a que llegara tu papá, debiste llamarle por teléfono, o es que pudiste pedir que el doctor viniera a la casa, o no se puede, entonces, como digo, siempre todo el mundo tiene soluciones para las cosas, pero para él fue, no, es que hay una realidad. Y de ahí parte el libre albedrío también. Bueno. La forma de cómo podemos resolver una situación que a lo mejor nos abrimos al abanico de 20, pero híjole, y si veo esto y si veo, y entonces a lo mejor la más viable es, me lo cargo, me lo llevo, lo meto al hospital y ya que llegue mi papá, ya está el chamaco en el hospital atendido, le hablo a mi papá, le hablo a mi mamá o le hablo a X, Y, Z, y ya, pero ya atendirlo primero, ¿no? Y avisar, oye, no están tus hijos en la casa, estamos en el hospital porque uno se puso mal, ¿no? Bueno. Entonces va a decir, no creo que el papá diga, ¿por qué se salieron, no? Sino, qué bien que te saliste y ahorita voy a recogerlos, ¿no? Sí, razón de ver que cumplió. Ahora está también el que dice, pues no sale ninguno, está bien, pero ya descalabró a uno, porque ya dos de los hermanos se pelearon y se tumbó un diente al otro, ya que él y pues ahí como que también el padre, pues tú me dijiste que no salieran, pues sí, pero no te dije que te lo sonaras. Que la casa. Sí, ahí también no cumplió la voluntad del padre, ¿no? Porque es que estén bien. Hay que ir revisando. Entonces, encontrarle el sentido al texto será desencontrar precisamente todo ese valor para interpretarlo. Que a veces primero tal vez sí son, o sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto? ¿Por qué se escribió? Y nosotros desde nuestra vida, ¿qué es lo que nos da ante nuestra realidad, nuestra historia? ¿Qué es lo que nos está dando el texto? Y es como va a ir nutriendo, ¿sí? Ser fieles al Evangelio en cada situación. Piensa, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿No les han dicho alguna vez eso? Algunos veces salen, ¿no? Ante esta realidad, ¿qué haría Jesús? Y a veces se toman como que imágenes de Jesús que pueden ser manipuladas en esa razón. Por ejemplo, bueno, yo me acuerdo alguna vez, estábamos en una parroquia y están las señoras afuera vendiendo sus quesadillas, otras sus chicles, otro por ahí con unos churros, lo clásico de los domingos, ¿no? Se acerca una persona y me dice, y como, todos estos vendedores, ¿qué diría Jesús si los viera ahora? Entonces, ¿qué piensan que quería que se dijera que encontrara? Sí, Jesús hace opción por el pobre, pero desde el ejercicio de nuestra vida, el pobre también tiene que hacer opción por el pobre. ¿Por qué? Porque el pobre a veces también puede ser el que esté procurando o sosteniendo esas situaciones de pobreza del mismo. Dicen, ay, ¿cómo va a querer uno ser pobre? Pues en el hecho, por ejemplo, de rendirte,
algunos de plano no quieren hacer el esfuerzo, ni el estudio, ni el trabajo. Entonces, dice, increíble, o sea, casi quieren, dame, pero no me pidas. Digo, ahí también es consecuencia. Digo, claro, no todo es igual, no todo, cada situación será distinta. Tenemos que entender cómo cada realidad es su lugar, ¿no? Porque ahí vendría también una denuncia ante esas situaciones. Eh, bueno, puede ser tan variado. Tenemos que ser fieles al Evangelio para conocer bien a Jesús, para desde ahí discernir bien. O sea, Jesús, ¿qué es lo que quiere? Anuncia el reino de Dios, lo cual se traduce como misericordia, justicia, todo eso. Se viven esas acciones concretas. Jesús anuncia el reino de Dios, un reino en el cual se debe vivir la voluntad del Padre. Entonces Jesús, su discernimiento siempre será en cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Y desde ahí va a partir. Entonces, cuando leemos el Evangelio, vamos a ver a un Jesús que vive la voluntad del Padre en todo momento. Él no multiplica panes por el hecho de mostrar así que bueno soy haciendo milagros, sino de una forma u otra dar un testimonio del reino de Dios. Él cura al enfermo y en muchos momentos es en razón del reino de Dios, ¿sí? Son signos del reino, eso es lo principal. Para Jesús eso implica, los milagros de Jesús no serán de ostentación, hasta casi siempre que cura a alguien le va a decir, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, hágase conforme a tu fe. O sea, Él va a demostrar también, de enseñarle a la gente, es que tú también pones de tu parte. Dios actúa, pero tú eres también el que está haciendo que esa acción de Dios tome sentido. Pero creo que nos olvidamos mucho y terminamos dejándole a Jesús como el que cura, el que sana, el que... Sí, es cierto, pero Jesús va a recordarle a la persona, tu fe te ha sanado, ¿no? Él pone también de por medio eso, es también la acción del hombre, la acción de Dios y el hombre también para que se suscite en cuanto a su fe. Pero Jesús entonces busca hacer la voluntad del Padre. Creo que mucho tenemos que buscar eso nosotros, nuestro discernimiento, nuestra búsqueda en la Biblia, nuestra lectura y del Evangelio es procurando conocer la voluntad de Dios. Gracias. Y tal vez a veces más leemos a Jesús como buscando normas, mandatos. A veces buscamos en Jesús algunas cosas ahí medio raras. Me da mucha risa esa dichosa carta de Jesús llamando al domingo. Es un texto apócrifo, ¿no? Que según llega una carta de Jesús que dice ahí que hay de aquellos que no van a misa porque se olvidan que yo derramé mi sangre por ustedes y cuando no van, pues por eso se van a condenar. Digo, a ver, cuando veo esos mensajes de los místicos, digo, ¿dónde está presente en esto la voluntad de Dios, del reino de Dios? En esos mensajes trágicos y demás, ¿no? A veces, nuestra iglesia ha procurado mucho siempre, pero cuando en un documento de la iglesia siempre habría que preguntarse, ¿cómo aquí nos enseña la voluntad de Dios, el reino? Porque pues, nomás leerlo como a veces en ese sentido de si fuera de la pura autoridad de una jerarquía, no, la iglesia procura hacerlo desde el discernimiento del evangelio para ser fiel al mismo y en pues la construcción del reino, ¿sí? Por eso, cualquier otra cosa que sea contraria a eso, no. Bueno, pero, o cualquier lectura de la Biblia que no busque eso, como, no sé, sí, como Chaya Michan ahí promoviendo el agua de la vida, porque Jesús dijo que beban del agua de la vida y no, nada, tenía que ver con sus remedios raros, ¿no? O cosas que lo han sacado hay que de promover ondas medio raras, pero tener ese cuidado, ¿no? Yo creo que hoy en día a muchos les encanta buscar los mensajes marianos. Digo, busquen el Evangelio. Es que si el mensaje que dicen de esto es contrario al Evangelio, ni le crean, ¿no? Yo por eso a mí me encanta con Guadalupe, ahí el Nicán Mopowa, porque la Virgen de Guadalupe dice, una casa donde vengan con mi hijo a él para que los escuche. No es la Virgen de, hágame un templo a mí. No, es para que vengan conmigo. ¿Sí? María lleva a Jesús. En otros casos como que a veces
pudieran hacer algo contrario. Creo que la lectura de nuestra Biblia, cualquier interpretación, si hay una interpretación que no lleva el encuentro con Jesús, no lleva la voluntad del Padre, habrá que dudarla, porque puede ser una manipulación medio fea de la Escritura. ¿Sí? Como decía, no se trata de copiar y aplicar en cuanto el hecho de tomarla, como decíamos, al pie de la letra, ¿no? Dicen algunos, Jesús quiere que le demos de comer a los pobres. Ah, bueno, vamos a hacer, ¿no? Sí, qué bueno, sí, la caridad es buena, no digo. Pero no caigamos en un asistencialismo que al final terminamos haciendo a la gente inútil también. ¿Sí? Un asistencialismo que nomás cubre ahí ciertos aspectos de conciencia, pero que en realidad no está ayudando al pobre, ¿no? De sanaba enfermos, bueno, nos dedicamos a los enfermos, pero de repente pues también no caigamos en situaciones que puedan encerrarse nada más en ese rubro, desconociendo todas las demás realidades humanas también, ¿no?